Ya estamos llegando al fin, ya estamos cumpliendo. Recuerden que para poder aprobar esta materia necesitan tener aprobado el trabajo del módulo 1, las actividades que le pedí el módulo 2 y la evaluación final que, como les expliqué la clase pasada, va a ser un múltiple choice, ¿sí? Y vamos a utilizar la herramienta de Classroom. No sé si con otro profe ya hicieron algún examen por ese medio. ¿Alguno hizo, ya sea los alumnos de campo como de futsal, usaron ese medio para hacer evaluación o no? Nosotros sí, ya hicimos dos así. Bien. Todos pudieron realizarlo, no tuvieron problema. Y el otro grupo también tuvo evaluación utilizando el medio de Classroom. No, no, nosotros en futsal todavía No tuvieron. no tuvimos, Bueno, no. pero no se preocupen que yo la fecha que puse para realizar esta evaluación, que es por el medio múltiple choice, van a tener una pregunta o una afirmación y ustedes van a tener abajo diversas respuestas. Hay que elegir la respuesta correcta, ¿sí? Ustedes van a realizar eso y al final el mismo cuestionario les va a decir su calificación, si están aprobados o si no están aprobados. No se preocupen que yo les voy a indicar qué archivos ustedes tienen que releer previamente, sobre qué conceptos voy a preguntar, que no son más que los conceptos que estuvimos trabajando durante todas estas clases, ¿sí? Recuerden que empezamos hablando de lo que era la comunicación, lo que era el lenguaje, el habla, los elementos de la comunicación, los actos de habla, funciones del lenguaje, comunicación verbal, comunicación no verbal, ¿sí? Son todos estos conceptos que nosotros fuimos charlando, viendo videos, analizando, conversando, todo lo que entra en juego a la hora que nos comunicamos, las diferentes variedades lingüísticas que existen, es decir, las diferentes variedades de la lengua, que ahí estuvimos hablando sobre el sociolecto, que no todos usamos el idioma de la misma manera según la edad que tengamos, hablamos del cronolecto, del dialecto y demás conceptos que fuimos desarrollando clase a clase. Lo último que nosotros estuvimos hablando fue sobre la expresión escrita. Porque llegamos a la conclusión de que comunicarnos de forma oral y de forma escrita, lo que tienen en común es que se utiliza el lenguaje. Pero dijimos que son sistemas distintos. Si yo me voy a comunicar en el plano de la escritura, van a ser diferentes herramientas y diferentes recursos que yo tengo que tener presente para poder llevar a cabo esa comunicación. Que hablábamos, ¿se acuerdan que si nos comunicamos de forma escrita tenemos que tenemos que respetar la normativa de nuestro lenguaje? Tenemos que respetar los signos de puntuación, la ortografía. Estuvimos hablando de todo eso. Estuvimos hablando de la coherencia. ¿Se acuerdan que vimos diferentes titulares, diferentes avisos que los fuimos corrigiendo? Tener cuidado con que un mensaje sea claro, conciso, que no genere ambigüedad, es decir, que no genere dudas en mi receptor. Todo esto que yo estoy mencionando, ustedes se van acordando, les suena, no entienden nada, están totalmente perdidos. ¿O les suenan todos estos conceptos que yo estoy mencionando? Sí, sí, las últimas clases a mí es como que me perdí, porque no sé si se acuerda, profe, que yo el último mes, el mes de mayo prácticamente no asistí ninguna. Por ahí las Claro. escucho, las veo, pero no capto muchas, pero bueno, ya le voy a dar a la mano. Bueno, vos volvés a mirar los videos, lee los archivos que yo voy cargando. Fíjense que yo les voy Sí, poniendo un eso sí. numerito a los archivos, como para que Sí, puedan leerlos. yo las tengo todas impresas, por ahí cuando tengo Bien. un clarito en el trabajo, que por ahí estoy, que ya termino haciendo los papeles o Ujú. algo, me pongo y las releo, pero me estoy Sí, mirando que sí. en el Classroom puso la última, me falta las 6. La que me estaba Bien. mirando, que no la encontraba, claro, no la imprimí. La bajé, pero no la imprimí. Bueno, vos lee, volvé a ver los videos y si hay algo que no entendés una palabra, mandalo al grupo, mandámelo a mi privado y lo vamos resolviendo. No se queden con las dudas. Recuerden que
nosotros estuvimos hablando y el objetivo de esta materia es que se entienda que la comunicación es realmente importante para la profesión en la cual ustedes se están desarrollando. Poder comunicarnos de forma correcta, de forma eficaz, va a ayudar de forma favorable a su desempeño, a llevarlos a ganar, a poder formar un grupo, hablar de lo colectivo y no más de lo individual. Y que son cosas que por ahí nosotros no lo tenemos presente como importante y relevante. Por ahí solamente lo físico, lo táctico, y estamos entendiendo que todo, cada una de las materias y cada uno de los conocimientos que ustedes fueron adquiriendo con los profes son realmente importantes para conseguir un objetivo, y es que ustedes sean buenos profesionales, que estén formados desde todas las áreas, que puedan entender este trabajo que implica un otro. Que con esto del otro vuelvo un poquito a la primera clase, que yo les decía que esta materia, técnica de expresión oral y escrita, nos ayuda a pensar que en la profesión que ustedes están eligiendo no están solos, sino que se implica un otro con el cual yo me tengo que comunicar. Siempre vamos a esa raíz. El porqué de que exista esta materia es para tener una verdadera conciencia de que estoy tratando con un otro que tiene sus propias características, que puede coincidir con algunas de las mías o no. Por lo tanto, yo como profesional responsable tengo que saber cuál es la mejor forma de comunicarnos. Siempre tengan presente que ese es el motivo por el cual esta asignatura existe en el curso que ustedes están haciendo. Para que tengan presente siempre eso, que no se olviden que están tratando con un otro. Bien, antes de retomar lo de hoy, voy a tomar rápidamente asistencia. Empezamos. Mirta, sí, está acá Mirta. Joaquín Madera, Presente. Justina Suárez, Suárez Pablo, Suárez Pablo, Felemati Diego, Garabela Carlos, Rifle Mauricio, Presente. Piñata Lautaro, Presente. Hernández Leonel, Cabrera Ulises, Presente. Vega Alejandro, Leroyer Ellen, Presente. Morelo Alejandra, Presente, presente, Hischier Manuel, Presente. Aguirre Tomás, Barrera Santiago, Presente. Serra Juan Cruz, Carnero Tomás, Presente. Tríbolo Juan Cruz, Presente. Alegre Ramón, Presente. es la primera clase en la cual estás, Ramón. Sí, sí, es la primera. Bien, Sí, sí. ¿pudiste leer un poco el material o alguno de los videos anteriores? Sí, sí, estuve mirando y también saqué fotocopias y voy estudiando y lo voy repasando. Dale, cualquier duda que tengas, escribí, estás en el grupo de WhatsApp, perfecto que tengas todo ahí a mano. Cualquier duda, vos mandala al grupo o sacá de ahí el contacto y sacate todas las dudas que tengas, ¿sí? Y más que estamos llegando al final ya. Si bien la clase que viene vamos a hacer un repaso de todo, Bu- es importante que no les queden dudas sobre estas cuestiones. Pero hasta el momento, bien, algo que no hayas entendido. Y estoy repasando porque tengo varias, como arranqué
tarde, tengo mucho por repasar, así que Bueno, voy de a tratando de poquito. apuntarlo más. Sí, sí, sí. De a poquito y vos mirá los videos, que ahí siempre sacamos alguna conclusión final sobre lo relevante de la clase. Intentá hacer las actividades que te van a ayudar muchísimo a repensar y a volver sobre las fotocopias. Y cualquier cosa estoy a disposición para explicarte algún concepto que no haya quedado claro. Bien, bien, gracias. Morbeli Joel, Verdún Elías, Rotela Priscila, Toledo Adrián, Presente, Priscila. Karen, perdón. Gazola Marcelo, Presente, Karen. Roldán Emanuel, Rodríguez Jorge, Gandolfo Sebastián. Presente. Hola. Bien. Gandolfo Sebastián. Abuela Valentín. Mota Andrés. Presente. García Juan Cruz. Álvarez Ricardo. Boneto Nazareno. Verón Eduardo. Bien, si hay alguno que no haya mencionado, escribe su nombre en el chat, así yo le coloco el presente. Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy, que es recordando un poco las características que dimos la última clase, si yo no estoy equivocada, sobre la comunicación mediante la oralidad y mediante la escritura. Habíamos hecho tipo un cuadrito comparativo, no sé si se acuerdan. Un Habíamos poquito puesto las diferencias. habíamos puesto las diferencias. ¿Qué diferencia tenés ahí anotada, Adrián? Y explícanos. Lee la voz y después explícanos de forma oral qué entendiste de esa diferencia y si te animás a dar un ejemplo, mejor. ¿De todas, Karen? No, elegí ¿O una. cualquiera? Elegí la que vos quieras. Y explícanos, no la leas, explícanos. Eh, bueno, la diferencia que puse en la oral a la escrita, que es espontánea, o sea, es instantánea en el momento. O sea, que vos podés corregirte si estás. Perdón, no, que hay un. Puse a lavar la ropa y hay un quilombo. ¿Se escucha? No, no, no se escucha nada. Ah, porque justo arrancó el lavarropa y No siento un pasa nada, no golpeteo. pasa nada. Perdón. Bueno, vuelvo. O sea que nos podemos corregir en el momento. O sea, si Lo que estamos en hiciste un recién, mirá, volviste. Claro, sí, sí, perdón, porque no escuchaba. No escuchaba lo que estaba diciendo, perdón. Eh, bueno, eso es lo que tiene el oral. Te De manera permite oral. volver en Y el no- momento sobre el propio discurso. Claro, y en la escrita no, en la escrita por eso hay que ser más específico y más que se entienda más lo que queremos transmitir, porque no tenemos eso como en la forma oral que podemos volver sobre un mismo tema también. Perfecto. ¿Alguien más? Otra característica. No que la lea, sino que la explique así como hizo el compañero. Y una de las diferencias que tenían era que en la oralidad no hay errores de ortografía y la escrita se basa bajo las normas ortográficas. Perfecto, muy bien. Que son sumamente necesarias porque nosotros compartimos un código que tiene reglas, que aunque te diga vos me entendés igual si pongo B larga o B corta, no corresponde porque es una regla gramatical. Las normas están para respetarse. Bien, ¿otra más? Otra diferencia que la oral no quedan registros, de la escrita sí, quedan registros que, o sea, que vos podés después
tenés un documento donde vos podés apoyarte si tenés que dar alguna explicación. Bien, perfecto. Y eso también, Marcelo, es muy fuerte para rescatar la importancia de la oralidad. Al no haber registro, tengo que ser sumamente claro con lo que yo quiero decir, porque mi receptor, la persona con la cual yo estoy hablando, no tiene un texto en el cual volver, más que lo que haya entendido que yo le dije. Fíjense Es que cómo en las dos ese vienen, otro día está el dicho que las palabras se las lleva el viento. las palabras, eso se puede usar a favor o en contra, ojo. ¿En qué momento se la lleva? ¿Alguna más? La escrita es diferida ¿Qué significaba esa palabra? y que la oral o sea, es inmediata, pero la escrita podemos charlar siempre en pasado o en futuro, pero la oral es en el momento. Bien. Diferida es que hay una demora entre que se produce el mensaje escrito y hasta que le llega a mi receptor, ya sea mediante un mensaje de texto, un correo, un documento que te hacen llegar. Es eso, que hay una demora entre la producción, entre la codificación y la decodificación de ese mensaje. Ustedes me pueden decir, Karen, pero si mando un audio, no llega en el momento, tarda unos segundos. Sí, es verdad, porque ahí ya cuando entramos en el tema de WhatsApp se empiezan a mezclar un poco los tantos. Fíjense cómo los mensajes por este medio tan informal empieza a tomar características de la oralidad. ¿Sí? Por eso tenemos este híbrido que son las redes sociales, que no cumplen al 100% las características de la expresión escrita ni tampoco las características de la expresión oral, sino que se empiezan a combinar. Y en las redes sociales también lo que ocurre es mucho lo paraverbal. Fíjense cómo hay muchísimos emojis, muchísimos GIF. Fíjense cómo todo se empieza a mezclar, perdón. Es una parte media híbrida. Otra característica. ¿O no anotamos más? Me parece que sí, teníamos otra. A ver quién se anima. La oral es más flexible, habíamos anotado también. ¿A qué nos referíamos con flexible? No, que vos podías a lo mejor repetir un par de cosas, como, no sé, habíamos puesto el que a lo mejor en la escritura eso no pasa. Bien, justamente se acompaña con lo que había dicho el compañero, que tenemos que seguir la normativa del lenguaje. En cambio, al estar hablando, yo puedo, es medio esas normas escritas, no aplicarlas, en el sentido de se pueden repetir palabras, puedo volver sobre el mismo texto. Puedo hacer estos llamados de atención continuo para saber si me están escuchando. Son diferentes cosas que se permiten en la oralidad que no en la escritura. Otra, ¿pusimos alguna más? El uso de muletillas, como el Bien. ¿Quién permitía el uso de muletillas? ¿Qué sistema? perdón, el oral. El El oral, el sistema oral. oral. Muy bien, permite el uso de muletillas. Tiene la posibilidad de ir y venir en el tiempo. En cambio, la escrita necesita un orden cronológico. Bien. Fíjense, otra característica importante, que no me acuerdo si la habíamos mencionado o no, es que la oralidad permite la retroalimentación inmediata. Es decir, no me acuerdo si la habíamos anotado o no. Sí, lo habíamos Que le... anotado, claro. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cómo lo habíamos anotado, Marcelo? Te habíamos escrito. No, no me acuerdo qué habíamos escrito, pero sé que la anoté que era una Mm. de los puntos. Sí, con esto de retroalimentación me refiero a que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, nos estamos comunicando Inmediato. mediante la oralidad. Yo soy emisora cuando hablo, cuando produzco, codifico los mensajes, paso a ser receptora cada vez que los escucho a ustedes y ustedes son los que producen esos mensajes. Esa retroalimentación es inmediata. ¿Significa que no existe una retroalimentación mediante el sistema de escritura? No. Significa que no es inmediata, sino que el sistema de escritura, como dijo el compañero, es diferido. Hay una demora para yo pasar a ser el receptor. Esa era esa característica es muy importante también a tener en cuenta. ¿Y alguna otra nos falta? Mm,
de la escritura, que era lo que era el tacto o la vista. ¿Cómo, Andrés? Que se cortó un poquito. Habíamos hablado también de los canales de la escritura, Sí, ¿cuál era el canal? que eran lo que a lo mejor la vista el tacto, era lo que Ujú, estaba enfrente. bien. Recordarle a los compañeros qué es el canal cuando hablamos de canal en en el circuito comunicativo. Es cómo se transmite el mensaje. Perfecto, ya está para ir a dar clase, ¿eh? Muy bien. El canal era el medio que se utiliza para transmitir ese mensaje. En el escrito necesitamos de la vista. Y tacto si es código o si es braille, por ejemplo, si es una persona no vidente. ¿Y el canal en la comunicación, en la expresión oral, cuál es? El El habla. fundamental. La Como voz y qué más. lo audiovisual, No sé quién estaba hablando ahí, se mezclaron un poco las voces. no es lo audiovisual. Claro, tiene que ver entonces el canal, es la voz principalmente, necesitamos de lo auditivo, ¿sí? Para producir la voz y para poder escuchar lo auditivo. Bien, ahora los que tienen, bueno, ya hicimos este repaso que tiene que ver un poquito, quería tratarlo de forma más profunda con lo que trabajamos la última clase, para que quede bien en claro que la comunicación oral y la comunicación escrita, las dos son totalmente fundamentales, pero tenemos que tener en cuenta estas pequeñas diferencias para poder lograr un mensaje correcto, que es nuestro objetivo. Nosotros queremos poder crear mensajes que puedan ser decodificados por otras personas. Entonces tengo que tener presente estas cuestiones. ¿Qué cosas puedo hacer si estoy hablando y qué cosas debo hacer si estoy escribiendo? Ahora, si estoy escribiendo, si quiero producir un mensaje escrito, un mensaje correcto, un texto informativo, descriptivo o expositivo de cualquier tipo de formato de texto escrito, sabemos que tenemos que producir un texto coherente. Nosotros ya estuvimos hablando de lo que era la coherencia. ¿Se acuerdan que dijimos que para que un escrito se convierta en un texto tiene que cumplir con tres propiedades? Adecuación, coherencia y cohesión, que esté adaptado al contexto, que tenga sentido y que esté bien escrito. ¿Sí? Tengo que cumplir con esas tres características para que un escrito se transforme en un texto. Principalmente la coherencia, que es lo que se va a remarcar siempre. ¿Cuántas veces se lee algo y no tiene sentido? Bueno, tenemos que tratar de evitar eso, que tenga sentido. ¿Qué tips les puedo dar yo para que ustedes puedan formar un texto coherente? Que no hagan oraciones extremadamente largas. Uno al empezar a hacer oraciones extremadamente largas se empieza a mezclar. Hacer oraciones cortas, regulares. Tampoco todas cortas porque ese texto no va a tener fluidez, sino que hay que saber mediar entre oraciones regulares y oraciones cortas. Para empezar, una vez que ya tengamos adquirido determinado tipo de vocabulario, ahí sí se puede jugar un poco más con el lenguaje. Pero en el trabajo que yo les pedí el módulo uno, la mayoría me dijo, Karen, yo no sé cómo escribir. Y por ahí el error gramatical que yo encontré es eso, que se tendieron a hacer oraciones demasiado largas. Quisieron explicar todo en una sola oración. No, vamos por partes, separemos segmentos, oraciones cortas. Ese es el mejor consejo para alguien que no está acostumbrado a hacer redacción. No tiendan a hacer oraciones largas, oraciones cortas, oraciones regulares. Ir mezclando para que ese texto tenga una fluidez. ¿Sí? Recuerden, no le tengan miedo al uso del punto seguido, al uso de la coma. Uso de la coma que ustedes tienen un documento donde se explica cuáles son los usos más comunes. No le tengan miedo al punto y aparte. Cuando ya agoté el tema, ya desarrollé una idea primaria o secundaria, punto y aparte y armo otro párrafo. ¿Sí? Son todos tips, son todas cosas que nosotros ya charlamos, pero lo principal es la coherencia. Escribir y volver a leer lo que yo escribo.
por ahí se pierde esa parte. Uno escribe y manda. ¿Sí? Y hay que tomarse ese minuto, esos 2 minutos que te lleva para leer lo que yo escribí. O para que una persona te lea lo que vos escribiste y escuchar, a ver, ¿tiene sentido lo que yo acabo de hacer? Es tomarse esos minutos y va a ser la diferencia. Yo les prometo que volver a leer o que alguien les lea a ustedes sus propias producciones hace la diferencia. Ya sea un mensaje común, un aviso a un jefe, cualquier tipo de texto que requiera de una buena producción, hagan el ejercicio de volver a leer o que alguien les lea su mensaje a ustedes antes de enviarlo. Y en base a eso, a la pregunta, ¿tiene sentido esto? ¿Tiene coherencia? Y ustedes van a aprender a autorregularse, ver qué cosas sí y qué cosas no. El consejo que yo les hago para escribir textos extensos, oraciones cortas y regulares. No se manden de entrada a hacer oraciones largas, oraciones combinadas. ¿Sí? Por ese lado, eso. Pero esta parte de la escritura ya charlamos, ustedes ya escribieron, ya hicieron diferentes escritos, en los cuales fíjense todo lo que engloba escribir, porque ustedes no solo tuvieron en cuenta lo que tiene que ver con la normativa, con las reglas ortográficas, sino que hay que tener en cuenta quién es mi receptor o mis receptores. ¿Sí? Porque ahí empieza a entrar en juego lo que es las variedades lingüísticas. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando? Que no es lo mismo hablar con un niño que hablar con un adolescente, que hablar con un adulto. No es lo mismo hablar con alguien que ya comparte mi mismo código, que conoce las palabras, que con alguien que no conoce las palabras. Son todas cuestiones que yo tengo que tener en cuenta a la hora de producir mi mensaje. Por eso, fíjense que la comunicación y todos los temas que yo fui desarrollando, si bien los fuimos separando en diferentes módulos, uno se relaciona con el otro, porque es así, todos hacen a una comunicación eficaz. Esto ahora lo decimos así con sus palabras técnicas, pero luego es un ejercicio que uno lo hace de forma automática, el aprender a regular, el aprender a utilizar, a saber, a poder medirse, a saber qué registro utilizar. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del registro formal, el registro informal? Que va de la mano, fíjense, el registro con la adecuación, que es una de las propiedades textuales. Adecuación, que el texto esté adecuado al contexto. En base a ese contexto, yo puedo usar el lenguaje de forma formal o de forma informal. Todo está relacionado en esta materia, en esta asignatura. Por eso hacemos consciente estos contextos, estos conceptos. Hoy vamos a hablar sobre la oralidad. Si bien nosotros ya fuimos hablando de la oralidad, en todas las clases, vamos a hacerlo un poquito más concentrado en este ratito que nos queda. Les voy a compartir mi pantalla, a ver si se puede ver. Me avisan si se está viendo, si no se ve. ¿Se ve, no se ve? No, hasta ahora nada, Karen. Quedó Me avisan. cargando. Quedó cargando. Bien. Me avisan cuando se empieza a ver. Ahora sí se ve. Bien. Bien. Los que pudieron imprimirlo, los que los pudieron descargar al archivo, van a ver que al principio tienen una pequeña definición, una pequeña explicación más que definición, que dice lo siguiente. Cuando conversamos, lo hacemos con nuestros órganos vocales, pero también con todo nuestro cuerpo. Las unidades propiamente lingüísticas son acompañadas por otras percibidas por el canal auditivo y por el canal visual. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros hablamos, entonces utilizamos nuestros órganos vocales. Estuvimos hablando que necesitamos de las cuerdas vocales, de la lengua
y de todo lo que haga posible de que mis cuerdas vocales produzcan sonidos que se vayan por las ondas del aire y lleguen a sus oídos. Pero además de hablar, yo me comunico con todo el cuerpo, que acá entra la cuestión y lo habíamos charlado un poquito. No sé si recuerdan el video que vimos de los diferentes directores técnicos en los partidos infantiles. ¿Se acuerdan de ese video que analizamos, no sé si la primera o la segunda clase? Que Sí, veíamos Karen. cuando el director técnico se agarraba la cabeza, se iba al banco, hacía señas de no, no, no. Ahí fíjense cómo queda en evidencia que comunicamos con todo nuestro cuerpo. Por un lado, comunicamos mediante también el canal auditivo. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy hablando realizo pausas, cambio mi entonación, la intensidad, la pronunciación de las palabras. Fíjense que no es solamente lo que estoy diciendo, sino cómo lo estoy diciendo. Cómo cada vez que uno habla remarca ciertas palabras. Subo el volumen para captar la atención o bajo la intensidad. Siempre lo que yo hago con mi voz viene a acompañar lo que estoy diciendo. Entonces, no es solo lo que digo, sino cómo lo digo. ¿Qué pausas decido hacer? ¿Qué palabras requiero pasarlas rápido y las pronuncio más rápido? ¿Cómo cambio mi entonación, la intensidad de mis palabras? Fíjense entonces esto, lo importante de que no es solamente lo que digo, sino cómo lo digo. En una de las actividades fuimos creando, recuerdo, un mensaje para un jugador que se sentía mal después de un partido. Fíjense en ese mensaje. Vamos a imaginar que es de forma oral. Y uno se lo dice de forma monocorde, rápida. ¿Va a tener el impacto que estamos buscando? No. Fíjense cómo acá hace presente esto que estoy mencionando, el de ser conscientes de qué entonación estoy utilizando, cuándo realizo las pausas. Todo va a llevar a lo mismo, a que eso también es algo más que mi receptor está decodificando. Cuando ustedes me están escuchando a mí, no solamente están decodificando mis palabras, sino que también está acompañado esa decodificación con lo que interpretan por mi tono de voz, por la pronunciación, etcétera. Acompañado de esto, de que no es solamente lo que digo, sino cómo lo digo, aparece también el canal visual. ¿A qué se refiere? A que nuestras miradas, nuestros movimientos, todo lo que hacemos físicamente que el otro está viendo, también es algo que va a decodificar, también es algo que está presente en esa situación comunicativa oral. Recuerden que ahora estamos hablando de la oralidad de forma específica. Entonces, repaso un poquito esto que acabo de decir. Cuando hablamos, cuando nos comunicamos, utilizamos nuestros órganos vocales, pero además está presente todo lo que mi receptor pueda percibir por el canal auditivo y por el canal visual. Es decir, el tono, la pausa, la pronunciación, las miradas, los movimientos, hasta la ropa que uno lleva puesto. Uno ya fíjense, en una cancha, ¿los diferencian ustedes las vestimentas? ¿Sí? El jugador no tiene la misma ropa que un director técnico, que el árbitro, que todos tienen vestimentas distintas. Fíjense, a eso se refiere con que hasta la vestimenta comunica. Por eso comunicamos con todo nuestro cuerpo. ¿Hasta el momento me siguen? Ustedes si me Sí, tienen sí. que cortar, ya lo saben a esta altura. Activan micrófono y dicen lo que quieran decir o acotar, agregar, todo es bienvenido. Bien. Acá, consideraciones sobre algunos aspectos de la voz. De la articulación maxilar, lengua y labios se obtiene la modulación. Para tener una buena flexibilidad y precisión en los movimientos, bueno, esto a qué se hace referencia, entonces cuando hablamos nosotros utilizamos toda nuestra parte maxilar, el maxilar, lengua, labios, para obtener una buena modulación. Se requiere de tener una buena dicción, es decir, una buena proyección de la voz, una buena pronunciación de las palabras.
Ustedes dicen, bueno, pero esto no es importante. Sí, es sumamente importante poder modular bien a la hora de hablar. No significa abrir la boca de forma gigante, sino es que las palabras salgan de forma clara, justamente para que el otro te entienda. ¿No le ha pasado algunas veces que alguien le habla y no le entiende? Decir, ¿qué? Porque lo dijo tan rápido o no moduló o no abrió la boca. Pero fíjense cómo necesitamos tener una buena dicción para poder exponer de forma oral. Cada vez que yo digo exposición oral o discurso, no se imaginen a alguien en una tril y mucha gente escuchando. ¿Sí? Una conversación ya es una exposición oral de diferentes ideas con compañeros, con alumnos, con pares. A eso siempre estamos haciendo una exposición oral, ya sea de un discurso táctico, de alguna emoción, de algún pensamiento. A eso nos referimos con una exposición oral, ya estar hablando utilizando el canal oral. Pero ahora, si estamos en el caso de sí hay que dar un discurso, hay que dar una charla, hay que pararse enfrente de un grupo y hablar. Esto cuando ya requiere del momento de saber que uno va a estar enfrente de un grupo y que tiene que hablar, acá va a cambiar un poquito esto de la característica que anotamos como que es inmediato. Sí, la comunicación oral sí, sigue siendo inmediato, pero ahí se empieza a entrar, empezamos a entrar en el terreno de el género del discurso, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que producir un discurso, ¿cuál va a ser la diferencia que yo digo? ¿Por qué no es inmediato? Porque acá nos apartamos un poquito de esta característica. Si yo tengo que dar un discurso, pararme enfrente de un plantel o de cualquier persona en cualquier ámbito y dar un discurso, tengo una reunión y me toca hablar y yo ya lo sé con anticipación que tengo que hablar. ¿Por qué digo que acá no va a estar tan presente la opción de lo inmediato? Que ya lo preparó antes o lo venía analizando ya Bien, anteriormente. fíjense que, excelente Alejandra, uno tiene un pequeño, aunque sea breve, tenés un movimiento, perdón, un momento de preparación de ese discurso. Ya no es que va a surgir de la espontaneidad, sino que va a tener un proceso atrás. Uno ya sabe cuál es el motivo de ese encuentro, a quién se va a dirigir, sobre qué va a hablar, cuánto tiempo tenés para que te escuchen, en qué lugar vas a estar, qué cosas tenés que decir, qué cosas debes evitar. Uno ya puede hacer un filtro sobre lo que va a decir. Por eso digo, sí, seguimos en el terreno del oral, pero cuando estamos hablando de discursos, de hablar en frente de una reunión con anticipación, yo ya tengo ese tip y esa noción del encuentro que me permite a mí preparar, hacerme estas preguntas, esto que yo fui mencionando antes, bueno, ¿con quién voy a hablar? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo tengo para hablar? ¿Qué quiero decir? ¿Qué no tengo que decir? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué función del lenguaje tengo que apelar? ¿A cuál tiene que estar más presente? ¿La informativa? ¿La apelativa? ¿Qué es lo que busco? Estas características que yo estoy mencionando en este momento son las propias del discurso, ¿sí? Pero, ojo a esto, que yo sí puedo hacer esta preparación, pero no me olvido de que sigo expresándome mediante un sistema oral, o sea que me permite volver en el tiempo en esto que yo quiero decir, me permite cambiar las palabras, corregirme, me permite improvisar y agregar nuevas palabras que antes no había pensado. Fíjense es muy rica la comunicación oral porque me permite jugar con el lenguaje y modificar eso que estaba planeado de antemano. En cambio, si es escrito, ya está, ya lo mandé, ya lo recibieron tal cual, no lo puedo modificar. Si estoy dando un discurso oral, sí lo puedo modificar a eso que ya planeé según fíjense, lo que yo pueda decodificar que están haciendo mis receptores. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de esta clase. Si yo ahora que estoy viendo los que tienen las cámaras prendidas, los estoy mirando, si yo veo que se empiezan todos a dormir, que empiezan a mirar para otro lado, yo, aunque ya haya pensado qué es lo que le quiero decir a esta clase, puedo modificar mis palabras para tratar de captar su atención. Lo mismo ocurre en un discurso.
¿Por qué? Porque yo, si bien estoy codificando mensajes, a la vez estoy leyendo sus gestos. Estoy interpretando qué es lo que cada uno está diciendo, que la mayoría me parece tiene sueño. Si yo no estoy decodificando mal, muchos tienen sueño. Pero a eso me refiero. ¿Con qué? Mira, Marcelo me hace que sí. Marcelo está a nada de cortarme el Zoom y irse a dormir, me parece. Fíjense que a esto me refiero, que la comunicación oral es muy rica porque te permite corregirte y te permite ver a tu interlocutor y poder leer sus gestos en el momento para volver a corregir y lograr mi objetivo. Bien, ahora, si yo estoy hablando, vamos a pensar en esta situación siempre, uno hablando enfrente de un grupo, ya sean alumnos, directivos, uno, padres, se encuentran en esa situación. Hay que hablar enfrente de un grupo. Primero y principal, ¿qué es lo que tenemos que tratar de lograr? El autocontrol, ¿sí? Uno no puede ser vehemente a la hora de hablar y decir todo junto, no. Tiene que aprender a regularse, a tener dominio sobre lo que quiere decir. Es verdad que en algunas situaciones nos ganan las emociones. O uno está tan enojado o tan contento que quiere largar todo de una. No, tenemos que lograr un autocontrol, tenemos que estar calmados lo máximo posible en ese contexto. Si no tenemos autocontrol, no se va a entender nada porque no podemos lograr la coherencia discursiva. Queremos decir todo junto que mi receptor o receptores no nos van a poder entender. Bien, hay que tener aplomo. ¿Qué significa la palabra aplomo? Es decir, contundencia, dominio sobre lo que yo estoy diciendo. Tengo que creer en lo que yo estoy diciendo. Si no, no va a tener sentido, se va a notar. Hay que tener ese dominio sobre lo que yo estoy hablando. Siguiente característica, el tacto. Se debe tener siempre cuidado de no ofender a ningún integrante del auditorio. Bueno, es justamente no hacer bromas innecesarias, hay que evitar esas cosas que puedan llegar a tener conflictos. Y esto se gana principalmente el tener tacto, sabiendo leer cada uno de los contextos comunicativos. Bueno, ¿estamos en un contexto que permite hacer bromas en este momento? Bueno, las hacemos, perfecto, bienvenidos, todos nos reímos. No estamos en una situación, mi alumno, mi estudiante pasó una situación que la verdad que no está para reírse, más bien está para otra cosa, para escuchar otro tipo. Bueno, hay que aprender a leer las situaciones comunicativas. Hay que aprender a interpretar esos momentos. Decisión. Esto tiene que ver un poco con el ejemplo que yo les dije. Mientras yo estoy hablando, tengo que tener reacciones rápidas para poder o responder preguntas que me hagan, por ejemplo, si usted alguno frena la conversación, perdón, mi discurso y me hace una pregunta. Bueno, yo tengo que tomar una decisión inmediata, rápida para saber qué responderle. Lo mismo le va a ocurrir a ustedes, va a haber interrupciones todo el tiempo y más porque si estamos en una conversación. ¿Sí? Frente a esas interrupciones, bueno, ¿cómo yo reacciono? ¿Qué capacidad tengo yo a la reacción y al salirme de mi discurso? Porque uno puede tener un discurso planteado, decir, bueno, voy a decir tal y tal y tal cosa, bueno, pero te salen con preguntas, te cuestionan eso que está diciendo. Bueno, hay que estar listo para poder reaccionar de determinada forma. Son todas cosas, son todas habilidades que se van adquiriendo porque, como les decía, todo esto, tanto la escritura como la oralidad, son sistemas que se aprenden y a todo lo vamos a ir adquiriendo con la práctica. Si nunca entramos en contacto con estas situaciones comunicativas, el de exponernos a hablar en público, nunca vamos a poder reconocer cuáles son nuestras fallas, qué es lo que tenemos que mejorar, cómo plantarnos, qué debemos responder. Muchas veces sucede, no sé si les ha pasado en su vida, que están hablando, no estamos hablando de cosas profesionales, en la vida diaria, estás hablando con alguien, le respondes de determinada forma. A las horas pensás, ay, ¿cómo no le dije tal cosa? Fíjense que esto, si lo llevamos al plano profesional, va a surgir muchísimas veces, pero bueno, que sirva de experiencia para pensarlo y tenerlo ahí vigente para aprender a responder como cuando escribimos volvemos a leer, bueno,
Cuando terminemos de conversar y se nos vengan todas esas ideas, hay que retenerlas para poder implementarlas. Y por último, la honestidad. Plantear las cosas de frente por más polémico que sea el tema. Es una buena herramienta para tratar con grupos, sobre todo. La honestidad por delante. Si decimos una falsedad, una mentira a uno, otra mentira al otro, ya sea para no hacer sentir mal o de cualquier índole, llega un momento en el cual ya no sabemos bien cuál es la realidad en la cual estamos parados. Estas son algunas de las consideraciones más importantes y fundamentales a la hora de comunicarnos, a la hora de plantarnos frente a un grupo. Autocontrol, regular nuestra energía al momento en el cual hablamos. Aplomo, saber qué es lo que quiero decir, cuál es mi objetivo. Tacto, entender en qué contexto comunicativo me encuentro. Puedo ser más informal, puedo ser más formal, puedo hacer chistes, puedo no hacer chistes, me puedo relajar, no me puedo relajar, necesito ser serio, necesito ser conciso. Hay que tener un tacto con la situación. Decisión, rápido. Me interrumpen, me preguntan, tengo que tener una respuesta. Y si me preguntan algo que yo no sé, se dice, no lo sé, te averiguo. ¿Por qué? Porque va de la mano de la honestidad. ¿Para qué vamos a decir algo que yo no lo sé? Hay que tratar de ser sinceros para que todo nuestro discurso y toda nuestra imagen la reciban como de alguien sincero, honesto y responsable. Porque si recurrimos al recurso de inventar una respuesta, no va a tener sentido porque en algún momento esa misma realidad te va a demostrar lo contrario. Hasta el momento, ¿cómo venimos? Estas consideraciones, estas características. A ver, vamos a empezar a hacer preguntas. Vamos a empezar, a Karen, ver. me tengo que retirar. Bueno, después mira el Yo videíto. te había avisado la vez pasada, los motivos y Dale, todo. dale, después termina de mirarlo, Listo, ¿sí? gracias. Nos vemos. Nos Sí, saludos vemos. chicos. Bien, Nos vemos, Moni, buenas noches. bien. Entonces, dije que una de las características a tener presente mediante la oralidad es el aplomo. Marcelo, ¿a qué me refería cuando dije aplomo? Y es que, bueno, ¿cómo explicarte? ¿Y yo? Con tus palabras. Ah. Que hay que ser directo y tener coherencia en lo que uno dice. Bien, bien. Perfecto. Hay que saber cuál es mi objetivo, estar ahí bien plantado. ¿Sí? Conozco sobre lo que quiero decir, a Estar quién se lo decidido quiero en lo decir. que uno va a decir. O sea, uno mismo tiene que estar sabiendo lo que va a decir para no decir cualquier cosa. Perfecto. Alejandra, la característica de autocontrol, ¿a qué nos referimos entonces? A tener cuidado con lo que uno va a decir y tratar de, no sé, de ser lo más claro posible, tener, o sea, tener claro lo que uno quiere decir y no sé cómo explicarlo. Bueno, eso, moderar la información la que yo estoy diciendo, ¿sí? Hay que tratar de no decir todo junto, sino que ir regulando ese mensaje, regular la intensidad de lo que yo quiero decir. Eso es autocontrol, que sea un mensaje regulado, con sentido, con coherencia, pero está muy bien que tenga sentido eso que yo te quiero decir y cómo lo logro teniendo autocontrol en mi exposición. Decisión, Emanuel. ¿Cuándo aparece acá la decisión? ¿Cuándo es importante? Cuando te hacen una pregunta y bueno, tener la decisión de saber qué responder en qué momento. Ahí también por ahí a lo mejor puede influir un poco la otra que sigue, que es de la parte de honestidad. Porque si vos podés tener la decisión de responder, pero si no sabés la respuesta, también tenés que ser honesto para decir, no lo sé, lo averiguo, lo charlo, lo vemos, lo buscamos. Perfecto. Esas dos ahí van de la mano. Muy bien. Fíjense que entonces estos son consideraciones a tener en cuenta
a la hora de poder comunicarnos. Y ahora, antes de que se nos termine la clase, quiero que charlemos un poquito sobre algo más y ya los libero. Les vuelvo a compartir mi pantalla. Me avisan cuando la estén viendo. ¿Ya se está viendo? ¿No se está viendo? Sí, se ve. Bien. Fíjense, a ver si me permite mover esto. Bueno, otras características que acá yo les escribí, ustedes las tienen, todo esto que estoy mostrando está cargado en Classroom, lo pueden leer más tranquilo, marcar. Cuestiones a tener en cuenta mediante la oralidad son los silencios y las pausas que yo realizo, qué postura tengo, qué tics nerviosos a tratar de evitar, porque como acabamos de decir, mi receptor me está viendo y me está escuchando. No solamente está interpretando lo que yo digo, sino todo. Comunicamos con todo. Todo nuestro cuerpo está comunicando. Por eso prestar atención a tanto los silencios, las pausas que yo elijo hacer, qué postura tengo. Ya en la segunda parte de la materia, ustedes recuerden que hay una segunda parte, vamos a analizar bien todos los gestos, lo que significa, lo que uno interpreta cuando ve al otro, qué significan los silencios, la mano en el bolsillo, la mano cruzada. Vamos a analizar todo eso, pero va en la segunda parte de la materia. Ahora solo adelanto a cosas que nosotros tenemos que empezar a analizar y tener en cuenta cada vez que nos estamos comunicando. Y muy importante, y con esto nos vamos a ir despidiendo ya de la clase de hoy, es esta sigla, PAPER, que se refiere a nuestra voz. Cosas que tenemos que saber hacer cuando nos comunicamos mediante la oralidad. Primero, que nuestra voz tiene que tener proyección. ¿Qué significa la proyección? A ver, a ver, ¿qué entienden por la palabra proyección? Que la voz tenga proyección. A ver si alguno se anima o alguna. ¿A qué me referiré con eso? Proyección. Proyectar algo que vas a hacer. Estamos hablando de la voz. Vos Tener una imaginate vos voz hablando y hay que tener proyección. aguda, pero que no. Ahí se mezcló Emanuel y Ramón, ahí los dos. Cualquiera, el que Sí, quiera o sea, hablar. en la sala que se pueda escuchar tu voz, pero que no sea tan Exactamente. chocante, Viene con eso la proyección de la voz. Yo tengo que garantizar que me esté escuchando el niño, el adolescente, el no adulto que gritar. tengo al lado, pero también el que esté allá atrás en el fondo. Si le estoy hablando a un grupo, me tienen que escuchar todos los miembros del grupo. Tengo que tener una buena proyección para que me escuchen todos. Y eso va un poco O de la mano sea, con lo que estamos hablando claro, antes. tenés que ser fuerte y clara. Sí, por ahí no sé si fuerte y claro, es justamente la proyección ideal para tu grupo, porque también Sí, o vos estás sea, hablando con que tu sea más grupo alta, determinado, pero que no sea gritada la voz. O sea, proyectarse, que llegue a los chicos que están al fondo, como decíamos en la reunión, pero que no sea gritada, sería que se entienda. eh, claro, es, hay que tratar, eso cada uno va a encontrar cuál es su proyección ideal, pero el objetivo es que todos los miembros del equipo te puedan escuchar. No gritar porque justamente vos querés que te escuche tu grupo, no el grupo al lado. Lo que estás diciendo. Pero esa es la proyección, que te escuche del primero al último. Eso nos referimos con proyección vocal. Articulación, bueno, que me escuche. Entonces la articulación tiene que ver con la modulación, ¿sí? Con la forma en la cual yo articulo esas palabras. A la vez, ustedes en el PDF se van a encontrar, bueno, así, fíjense con la sigla y lo que significa cada una de la letra. Y abajo les puse una pequeña explicación para que sepan. Articulación. Hable claramente, no articule mal o se coman las palabras. Eso es articular, hablar de forma clara. Pronunciación. A todos nos cuesta pronunciar alguna palabra y esto podría arruinar una buena presentación. No me sale pronunciar alguna palabra, que puede ser, yo tengo un montón de palabras que se me traban y no puedo. Bueno, pienso en un sinónimo, busco otra palabra que venga a representar
lo mismo, sea equivalente, y la repongo de ese modo. A eso se refiere con tener una buena pronunciación. Si hay alguna palabra que no conozco, busco sinónimo. Enunciación. Haga más hincapié en las palabras clave, perdón, en palabras clave, sílabas, frases, que lo que haría en una conversación normal. Esto que decíamos, enunciación que viene de la mano con cuando yo le pongo más intensidad a determinada palabra. Porque por ahí en un discurso yo remarco más alguna palabra, alguna parte de ese enunciado, pero justamente porque quiero que mis receptores presten más atención a eso. ¿Sí? A eso viene con la enunciación. Fíjense, dice, alargue las vocales para añadir más color y autoridad a lo que usted decide. Esto tiene que ver todo con la enunciación, con a qué palabras yo requiero darle mayor jerarquía o menor. Repetición, no tema repetirse. Bueno, eso ya estuvimos hablando un poco, que me permite volver a las palabras, variar el tono. em, Dice, no se limita a repetir temas o frases, sino que también en las palabras más importantes de la frase u otra oración precedente. Uno puede volver a decir lo que ya dijo, lo puede decir de forma concreta y entera, o elegir repetir solo un fragmento, o repetir la misma frase pero de otro modo. Hago una reformulación de lo que ya dije. Y por último, la rapidez, ¿sí? Hay que aprender a ver, a encontrar con qué velocidad yo debo pronunciar mis palabras. En qué, si más rápido, más lento. Eso hay que aprender a reconocer. Generalmente el tono correcto es el que tenemos en nuestra vida cotidiana. No más rápido que eso, no más lento que eso, porque por ahí tendemos a hablar más rápido y no se nos entiende. Al hablar más lento, permite que los que me estén escuchando se puedan dispersar. Por eso hay que aprender a regular. Yo les traigo estas siglas, que son las siglas PAPER, como dijimos, que son diferentes consejos que le van a servir a ustedes a la hora de comunicarse: proyección de la voz, articulación, pronunciación, enunciación, repetición y rapidez. Si bien acá tenemos los consejos, perdón, las diferentes definiciones, ustedes van a tener que aprender a mediar su propio papel, a encontrar cuál es su tono de proyección, a descubrir cuáles son las palabras que no salen, las palabras que sí, a pensar, a tener la rapidez de cambiar esa palabra que no me sale. Tengo un concepto, pero no sé cómo decirlo. Bueno, hay que enseñarle al cerebro a pensar de otra manera. Siempre se educa el cerebro, se educa la palabra, se educa el sistema modular. Uno puede aprender a esas palabras que no nos salen, las podemos aprender a articular mejor el maxilar, la lengua, los dientes, podemos aprender las diferentes colocaciones de la lengua para que la R salga más fuerte, más lenta, para que no haya sílabas trabadas. Todo se aprende, todo se educa, pero en esta primera instancia lo que estamos haciendo es hacer consciente los diferentes aspectos que vienen a juego cuando hablamos de oralidad. Entonces recuerden esto: cada vez que nos comunicamos, cada vez que hablamos, proyección. Me tiene que escuchar del primero al último. Tengo que articular, pronunciar bien. Tengo que elegir qué parte de mi enunciado quiero remarcar más. Tengo que tener en cuenta la herramienta de la repetición, el volver a decir algo que ya dije, decirlo nuevamente de forma literal o reformularlo, y saber cuál es la rapidez adecuada cuando me estoy comunicando. Hablo lento, hablo rápido, y recuerden que el tono recomendado es el que tenemos en nuestra vida diaria cuando estamos hablando con amigos, con familia. Ese es el tono correcto para recomendar, ni más rápido ni más lento. Hoy fíjense que nos concentramos más en la oralidad. Tuvimos nuestra clase en la cual nos enfocamos más en la escritura. Hoy quería yo presentarle y no dejar afuera todos estos aspectos, que si bien, como dije antes,
En clases anteriores estuvimos hablando ya de la oralidad, de lo que conlleva comunicarse mediante la lengua hablada. Hoy lo hicimos de forma más específica, haciendo consciente no solo las siglas del paper, sino las diferentes recomendaciones y cosas, las diferentes consideraciones a la hora de comunicarnos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido hasta el momento? ¿Se entendió todo? ¿No se entendió nada? Más o menos. ¿Hay algo que digan, no, esto todavía no lo entendí? Yo creo que más o menos ahí pudieron explicarme. No, yo hasta acá y bueno, por ser la primera clase que estoy y viéndolo a todo, de la riqueza que hablabas hoy, de que tiene el hablar. Eh, Viendo todo esto, lo que hiciste ahora, el paper que dice es espectacular porque ahí te explica, te enseña todo lo que vos podés hacer con el habla y en el escrito a veces no, como dijiste antes. Lo escribimos, ya está, y acá podemos repetir, volver a arrepentirnos, cambiar la oración. Ujú. Está bueno, está bueno. Por ahí voy Sí, entendiendo, no sé si sí, me desvié. sí, sí. Y fíjense que su profesión, lo que eligieron, en un 70% es oralidad, ¿sí? En los encuentros, en los entrenamientos. Y qué tan importante es hacer consciente todo lo que el lenguaje oral te permite hacer. Por eso es muy importante hacer mención de estas cosas que por ahí son más teóricas y no tienen que ver con posiciones ni con cosas que más específicas sobre el fútbol, pero hacen al fútbol y hacen esos encuentros y hacen a lo colectivo y hacen pensar en un otro que es con el cual yo me estoy comunicando. Que vuelvo a repetir que ese es el objetivo justamente de esta materia. Bien, dicho esto. Ahora se viene la parte fea. Les voy a decir la fecha de la prueba final del examen múltiple choice. Lo vamos a hacer, espero que puedan todos, que todos estén presentes. Yo había pensado en el martes 1 de julio. Martes 1 de julio van a tener lo vamos a hacer a la noche, así como son nuestras clases. Se van a conectar, van a resolver esa prueba. Luego de esa prueba nos conectamos todos y vamos a charlar sobre esos resultados. Pero sería el martes 1 de julio. Vamos a ver nuestra hora de la materia quedó a las 11 de la noche. ¿Estamos nosotros? Sí, 11 de la noche. Así que para ese martes 1 ya tienen tiempo para tratar de buscar un celu, una compu, tener algo a mano. No se preocupen porque yo, la clase que viene, voy a compartirles mi pantalla y les voy a mostrar cómo se resuelve, qué es lo que tienen que tocar, qué no, como para que estén preparados y vamos a hacer un repaso general de todos los conceptos que fuimos dando. Pero esa va a ser la fecha, martes 1 en determinada hora, que todavía no puse la hora, pero va a ser un rato antes. Vamos a suponerlo, habilito 8 de la noche ya el examen para hacer. Seguro van a ser entre 15 y 20 preguntas, múltiple choice. Van eligiendo la opción correcta y a las 11 nos conectamos y ahí les doy, ustedes ya van a saber en el momento si lo hicieron bien, lo hicieron mal y después vamos a tener esa devolución final. En el caso de que haya ido mal o que yo mire mi asistencia y hay algunos que tienen bastantes faltas, bueno, nos va a quedar la clase del 8 del 7 para que se conecten y hagamos un pequeño recuperatorio oral, ¿sí? A modo de lección oral vamos a ir haciendo preguntas y vamos a ir charlando. Eso es como sigue la materia hasta el momento. Martes que viene, normal. Vamos a hacer alguna actividad sobre oralidad, vamos a analizar un videíto, algunas cuestiones para reconocer el paper, a ver qué falló, cuál de estas siglas fallaron, algún ejercicio mezclado con escritura para reconocer si es coherente o no es coherente, algún ejercicio sobre las variedades lingüísticas, sobre cómo se tendría que haber producido ese mensaje, cómo no, en qué falló. Les muestro cómo se resuelven los exámenes. Próximo martes hacemos la evaluación y el próximo martes, si fue mal, hacemos el recuperatorio.
¿Se entendió entonces el cronograma a seguir? No se preocupen que yo lo mando al grupo, ¿sí? Así queda Sí, Karen. ahí. Perdón, ¿cuál sería el horario de rendir? No lo coloqué todavía, pero el examen yo lo voy a... Nosotros tenemos el martes a las 23 horas, pero yo lo voy a habilitar antes por si alguien lo quiere hacer, lo quiere hacer durante la tardecita, durante la tarde. Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí, Todavía entendido. no lo decidí, Perfecto. pero mi idea es habilitarlo antes por si falla internet o pasa alguna cuestión. Hay que estar siempre precavidos con la tecnología, como yo el martes pasado que no me pude conectar. Por eso, para no arriesgarnos y yo habilitarlo a las 11 el examen, lo voy a habilitar unas horas antes. Así ustedes tranquilos resuelven ese examen y a las 11 hacemos el encuentro normal. ¿Ustedes a qué hora tienen clase el martes? ¿Tienen otra Empezamos materia antes? Sí, tenemos a las a las 8. 8 de la noche. Bueno, lo puedo habilitar entonces a la mañana, si no, que ustedes tienen todo el día. Pero no quiero hacerlo mucho tiempo antes, tiene que ser durante el martes. Si ustedes prefieren, lo habilito a la mañana o al mediodía. Sí, a la mañana o al mediodía. Pues por ahí nosotros trabajamos, tenemos el horario del mediodía, unas 2 horas que lo podemos hacer, lo podemos mirar y hacer para ya a las 11 tenerlo hecho. Y no Bien, interrumpir la listo. clase que tenemos antes. Perfecto, entonces, la metodología va a ser eso, examen múltiple choice. Ustedes solamente van a abrir eso, van a tener un tiempo determinado para responder esas preguntas. No es que se puede entrar y salir, buscar respuestas, no. No se preocupen porque no es nada que no hayamos charlado. Está todo en los videos, está todo en las fotocopias. No le voy a preguntar nada fuera de eso. Pero para que estén conscientes de lo que va a ser. Es un examen, ustedes ingresan, le va a aparecer un reloj con el tiempo que tienen y la cantidad de preguntas. Eso va a ser el martes 1 de julio. Martes 1 de julio. Así que ya vayan leyendo, vayan mirando un poquito los apuntes. Y el martes que viene ya hacemos un repaso, les marco bien cuáles son las fotocopias que sí o sí me interesa que lean. No van a ser todas las que ya estuvimos analizando porque ya las analizamos, algunas concretas para repasar. Y el 8 del 7 hacemos el recuperatorio si es que alguien o no se conectó nunca o necesito asegurarme de que los conceptos básicos hayan quedado. ¿Estamos? ¿Se entendió? Perfecto, sí, sí, A entendido. todos le queda cómodo si lo subo al mediodía ese examen, llegan a hacerlo, tienen un tiempito libre entre el mediodía y las 11 de la noche. Sí, sí. Sí, nos ¿Sí? acomodamos. Bien, es ese día, el examen se toma ese día y a las 11 se hace la devolución general. El que no lo pueda hacer ese día va a tener que conectarse sí o sí el 8 del 7 al recuperatorio. Bien, ¿Claro? perfecto. Perfecto. Bueno, dicho esto, ahora sí, nos despedimos y nos vemos el próximo martes. Bueno, Cualquier Karen, nos duda vemos. que tengan, manden al grupo, ¿sí? Sí, Perfecto. Karen. Listo. Buenas noches, Perfecto, Gracias, adiós. Karen. gracias, Nos hasta vemos. luego. Buenas noches. Nos vemos. Noches. Nos vemos, Chao. buenas noches. Chao. Ya puteó, te voy a seguir en vivo. Sí, estaba en vivo. Pensé que tenía activado. Mi mujer. No, viste eso que estaba en los...